Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura cuando el lector esté preparado. Y es lo que siempre decimos y hacemos. Estamos leyendo la contratapa del libro 4 de Crayon, las parábolas de Crayon, que muchos nos preguntan cuál es ese libro. El libro 4, que pueden adquirir así, el libro físico, si ustedes quieren comprarlo, pero también tienen el contenido en internet gratuitamente de las parábolas de Crayon, y también hay un audio con la lectura de las 20 parábolas de Crayon, todas juntas en un solo audio o separadas una por una en audios más breves. Estamos en la parábola 18, que es 5 lecciones kármicas, que empezamos la semana anterior, y habíamos leído 3 de esos relatos. Leímos María la estéril, leímos Juan el abundante y leímos Felipe el pescador. Nos quedan 2 relatos más, que son Isabel la reina y el otro, déjenme que David. llegue a verlo, que es David el amado. Hoy vamos a leer estos 2 relatos que faltan y vamos a tratar de explicar un poco toda la parábola, que tiene muchas enseñanzas para darnos. Pero para eso, por supuesto, no estamos solos, la tenemos a ella, que sabe todo de Crayon, es como su biógrafa no autorizada, así que le damos la bienvenida a María Elena García para que nos saque de este desquicio que son esta parábola en particular, que tiene tantas cosas para analizar y para ver. María Elena, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por tu invitación, porque me permite revisar en mí los conceptos de, de estas parábolas y también poder dar una palabra quizá, vos decís no autorizada, y es no autorizada, es lo que yo pude sacar de toda la enseñanza y los mensajes de Crayon, pero que pueden a lo mejor servir a alguien que está en este camino del descubrimiento de sí mismo. Aclaremos que Lee Carroll es el último canalizador de Crayon desde hace 34 años, y que María Elena, vos lo seguís desde sus comienzos, o sea que vos has seguido todo este proceso, y gente como yo, que hace muy poco tiempo que está interiorizándose en el mensaje de Crayon, en compartir, en leer algunos libros. Hemos leído algunos libros en conjunto con unos grupos de estudio que vos armás, y hemos escuchado, por ejemplo, las parábolas de la serie Crayon en Egipto, que hicimos las 17 canalizaciones por separado, pero eran parábolas de un mismo protagonista. Entonces, el tema de las parábolas, siempre nosotros decimos, no lo veamos como un análisis literario, ni ay, lo que le pasa al protagonista. Pensemos en ser nosotros el protagonista de la parábola o del relato que estamos leyendo, y ver qué nos pasa a nosotros, qué haríamos nosotros con esta información de la que pasamos a disponer, ¿no? Porque es información de un libro que fue creado en el 2000, en el año 2000 se editó la primera edición, estamos en el 2023 y todavía aparece información que a veces nos deja medios estupefactos, ¿no? Con lo que dice, porque no lo tenemos tan incorporado. El tema de la muerte, el tema de las almas, la reencarnación, la cueva de la creación, bueno, tantas cosas que pasan, los contratos sálmicos, esto último que estamos viendo ahora en la parte kármica, ¿cómo se llaman? Los residuos kármicos de tantas vidas, de tantas cosas. Bueno, todo eso es material nuevo para nosotros, no es una cosa que manejamos a diario. Entonces, vamos a ir por el 4.º relato. Yo voy a leer el 4.º relato, vos vas a leer la explicación que tiene el Bien. libro, porque en este parábola en particular, estos
primeros 4 relatos, los 3 que vimos ya en el programa anterior, este es el cuarto, estos 4 relatos tienen algo en común y el quinto relato tiene alguna otra característica y entonces está la explicación por separado. Yo voy a leer el relato, que es corto, y vos después vas a leer la explicación y vamos a hablar de todo esto. Bueno, lo que voy a leer es Isabel la Reina. Permítanme hablarles ahora de Isabel la Reina. Al nacer, y ya incluso antes, cuando era bebé, sostenía la cabeza muy alta. La mayoría de ustedes saben que eso es algo insólito. Un niño pequeño tiene los músculos débiles y no puede sostener la cabeza en lo alto. Pero Isabel se sostenía. De hecho, Isabel pertenecía a la realeza y ella lo sabía. El único problema, queridos míos, es que los padres de Isabel no eran reyes. Isabel nació en el seno de un colectivo pobre. Gradualmente, y a lo largo de los años, eso la encolerizó, pues sabía que ella era alguien especial. Era una princesa camino de convertirse en reina, pero nada de lo que la rodeaba se hallaba visiblemente de acuerdo con ese sentimiento. Y así irritaba a los otros niños con su altivez, y más tarde irritó a otros adultos, pues deseaba las cosas de determinada manera. Tenía la actitud de una princesa real en una familia pobre. Y, de modo similar a lo ocurrido en la primera historia que les hemos ofrecido sobre María la Estéril, la oportunidad de Isabel llegó a presentarse. Una amiga la llevó un día aparte y le explicó los trabajos de Dios. Isabel, al contemplar su propia vida, dijo: «Asumo firmemente la responsabilidad por el camino que siento, nacida como princesa sin la familia real». Así pues, ¿cuál es mi misión?, preguntó. Entonces se dio cuenta. Quizá no necesite tener una familia real para ser real. De ese modo, Isabel decidió crearse su posición por su propia cuenta. Y todo lo que intentó le salió bien. Las ventanas de oportunidad se abrieron para que Isabel, cuando avanzaba hacia el liderazgo de su grupo y co-creaba su libertad y co-creaba su propia realidad. Al cumplir 43 años, Isabel se encontró siendo respetada y admirada por todos. Gracias a sus talentos y a lo que era, había logrado crear su propia realeza. Así pues, el residuo de vida pasada le había servido una vez más, pero no en la forma que ella había imaginado que lo haría. La alquimia está clara en esta historia. Isabel había tomado una situación potencialmente decepcionante y gracias a la comprensión y la iluminación, la convirtió en otra situación apropiada de honor. Y de este modo es como Isabel se convirtió en reina. Acá termina el relato y va a seguir Marilena con la explicación que da el libro. Ahora, queridos míos, a partir de estas 4 historias, pueden plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo puedo saber la diferencia entre un residuo de la vida pasada y un contrato o una misión? Pues ambas cosas parecen lo mismo. María la Estéril pensó que iba a ser madre. Juan sabía con toda seguridad que había nacido para tener abundancia. Felipe el pescador creyó que había nacido para pescar, e Isabel pensó que debía haber sido una reina. Eso es algo muy fácil de saber, y aquí hay atributos importantes. Todas las sesiones de planificación del karma, aquellas que están sucediendo en estos mismos momentos para ustedes, giran alrededor de las ventanas de oportunidad, que son posibilidades de acción para ustedes individualmente. Eso quiere decir que han sido planificadas con amor para su iluminación y que aparecen claramente ante ustedes en momentos potentes.
Algunas posibilidades suelen abrirse ante ustedes para mostrarles lo que se supone que no deben hacer. Y por otro lado, aquellas actividades que prueban y que les salen bien constituyen evidentemente sus misiones. Si no conocen la diferencia entre un sentimiento intuitivo celular y una misión, les invitamos a afrontar directamente el desafío de descubrirlo. Algunos de ustedes tienen la sensación de que deberían ser esto o lo otro, y quizá deberían ir aquí o allá, pero no están seguros. Muchos de ustedes tendrán que aventurarse a salir para descubrir la diferencia entre un residuo de una vida pasada y un contrato kármico o misión, pues existe a menudo una línea borrosa entre los dos. Es precisamente esa línea borrosa la que les invita kármicamente a aventurarse para descubrir la diferencia. No teman perder el tiempo o emplear recursos en algo que parezca haber fracasado, pues es posible que eso les conduzca a la verdad. Es esa misma acción o intencionalidad de aventurarse fuera lo que indica a Dios y a sus ángeles guías que han decidido moverse hacia aquello que ustedes mismos han planeado. ¿Comprenden la ironía de todo esto? Si permanecen sentados y se preocupan y temen acerca de lo que se supone que deben hacer, entonces no sucederá nada. Solo cuando van más allá de su propio temor y pasan a la acción para descubrirlo, se pone en marcha el motor de su lección. A veces, su acción parece tener como resultado el fracaso, pero la verdad es que han descubierto en realidad si el sentimiento es un residuo o una misión. El estúpido es el humano que continúa probando el residuo una y otra vez, simplemente nunca funciona. Así sí, Felipe hubiera intentado ser pescador, eso no habría funcionado para él. Hay algo que Felipe nunca llegó a descubrir y que se encontraba oculto en su biología. Si hubiera seguido adelante con sus planes de convertir la pesca en el trabajo de su vida, se habría sentido constantemente enfermo. Esa es otra forma con la que Dios le honró, ayudándole a encontrar su misión. No habría funcionado para él, y de no haber sido por su padre, habría perdido la oportunidad de verlo claramente. En lugar de eso, Felipe consiguió pasar a realizar rápidamente su misión, gracias a que otro ser humano estaba a su lado y que había venido para cumplir ese mismo propósito. ¿Se dan cuenta de lo importantes que son los humanos que les rodean para acelerar el cumplimiento de su misión? Dios no establece ningún juicio sobre si se pasa por el karma o no cuando se llega al otro lado, después de haber fracasado aparentemente en una prueba de la vida, tal como sucedió en el caso de Juan el Abundante. No hubo ningún juicio, ni siquiera por parte del propio Juan. En lugar de eso, recibió la bienvenida propia de un héroe en el Salón del Honor, lo mismo que los otros. Es en la propia encarnación donde está el honor. Dios no juzga en ningún momento si se ha aprendido o no la lección. El honor estriba en recorrer el camino, no en la dirección en la que se ha caminado. Bueno, María Elena, acá hay muchos temas para recorrer, porque hemos dado por sentado que en la lectura, que bueno, que todos entendemos de qué se trata, pero me parece que hay que aclarar algunas cositas, así que te pido que revises el texto y que vayas viendo a medida que iba leyendo, sí, iba sintiendo el verdadero propósito de tantas historias que llegan
a identificarse, que nosotros nos podemos identificar con diferentes vidas y diferentes casos en que podemos encontrarnos en una misión o en un recuerdo de vidas pasadas. Es decir, el recuerdo de vidas pasadas es el estar acostumbrado y saber perfectamente lo que hay que hacer, como fue María la estéril, que ella sabía que había nacido para ser madre, o creía que había nacido para ser madre porque sabía hacerlo. Entonces no le era molesto ni le era nuevo el ejercer la maternidad. Sin embargo, su propia biología le estaba indicando... No se lo permitió. Claro, no se lo permitió y le indicaba de alguna manera cuál era su misión. O sea, es decir, ¿qué nos pasa cuando fracasamos en alguna actividad que hemos encarado porque pensamos que es fácil hacerlo? Nos pasa que tenemos dos opciones. Nos frustramos, nos enojamos, no sabemos qué hacer y por ahí nos quedamos hasta toda la vida paralizados, decir, bueno, yo esto no lo quiero, pero tampoco sé cómo podría hacerlo y entonces a veces nos cuesta mucho poder decidir. Esto que estamos hablando acá, hasta tendría que haber como una terapia específica que hable de estos temas, ¿no? Porque los terapeutas no saben de esto, de contratos álmicos, de almas, y todo esto que estamos hablando realmente no es para ir a un terapeuta a preguntarle, pero digo, es un tema, digamos, que hasta que uno no llega a leerlo y tratar de entenderlo, uno recién ahora, con cierta edad, se encuentra revisando su vida y puede decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó para que pueda realmente hacer lo que quería, ¿no? Exacto. Lo que Crayon trajo a nuestras vidas es la extensión de la vida álmica, ¿no es cierto? Es decir, siempre nos consideramos como un trozo de soga que comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Sin embargo, hay evidencias que hemos pasado por vidas anteriores y que cuando llegamos a este lugar, en el hecho de que seamos todos diferentes y que tengamos ventanas de oportunidades diferentes, ahí está la razón por la cual no todos comenzamos las experiencias en este plano en el momento del nacimiento. Porque esos recuerdos de vidas anteriores se nos van presentando en nuestras vidas, y si nosotros solamente consideramos la falta el no ser eternos, podemos cuestionarnos y pelear toda la vida por el lugar en donde nacimos. Con los padres que nos trajeron en esta oportunidad, en este mundo, con los potenciales que cada uno creemos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces esa frustración nos puede llevar toda la vida y no encontrar el verdadero misión o el plan que la humanidad tiene de la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es encontrar a Dios en uno mismo. Bueno, háblame un minutito de cada uno de los tres relatos. María la estéril. María la estéril. Bien, María la estéril fue un ejemplo para muchos de nosotros que tenemos el recuerdo de vidas anteriores y que pensamos, creemos y sentimos que hemos nacido para una determinada cosa. Sin embargo, María, cuando estableció una pareja enfocada en tener muchos hijos, que su esposo la dejó porque ella no podía tener hijos,
en lugar de meterse en la cama y sentirse como la peor de todas, De que la vida me engañó y demás, sí, transformó su vida y se dedicó a enseñar cómo criar esos hijos, ¿no? Que para asumió, todas las madres. exacto, asumió la responsabilidad, percibió cómo en esa alma uno va respondiendo a contratos que uno eligió antes de nacer. Bueno, Antes de nacer o que seguimos eligiendo en este momento, porque a medida que íbamos leyendo nos damos cuenta que esos contratos se van tramitando continuamente aunque estemos vivos. está bien, lo dejamos ahí porque ya vamos a Sí. volver a hablar de contratos sálmicos en otro momento. Vamos con el otro caso. Juan, Felipe el pescador. Felipe el pescador. Felipe el pescador nació para ser pescador. Todo, él, es decir, sentía el olor del mar y todo lo demás. Y en este caso, la ventana de la oportunidad para cumplir con su misión fue su padre que había hecho también ese mismo contrato de ser abogado, y entonces lo llevó en sus primeros años a ser a seguir la carrera y a tener un éxito enorme y a realmente ser útil a la humanidad desde el lugar de ser pescador, ser abogado, ¿no es cierto? Y él encontró la manera de realmente de cumplir su misión de vida, que era ser abogado, y Sí, adoptar lo que era su pasión como un hobby, joven. como una alternativa, Y digamos, aquí, y aquí hay algo muy diversión. importante en la explicación, porque si él hubiera sido pescador, hubiera tenido, su biología estaba preparada para responder con enfermedades para evitar que él siguiera felizmente cumpliendo la memoria de vidas anteriores. Ahí tenemos otro dato importante que muchas veces no sabemos por qué nos enfermamos tanto y por qué tal cosa y por qué tal otra y peleamos con Dios, resistimos el fluir y no nos damos cuenta que es esa la ventana de la oportunidad de poder decir, bueno, a ver a qué quiero, cuál es mi misión, Claro. ¿no? Dejemos ahí. Juan el Abundante. Juan el Abundante llegó con la lección más fuerte que puede haber en este plano, porque la persona que tiene esa abundancia extrema y la facilidad para obtenerla, necesita tener un gran llamado de su propio espíritu para poder considerarse un ser espiritual. Entonces esa es justamente el, la, el karma más pesado que hay en este plano, es Juan el Abundante. Tanto es así que él se fue peleado con todos, sin tener amistades, sin Y tener nadie lo relaciones, sin tener aguantaba. nada, porque nadie lo aguantaba, pero con una abundancia extrema que no iba a poder gastar En su en vida, esta en toda vida. su vida. Sin embargo, al pasar al otro lado, se lo aplaude de la misma manera que a cualquiera, porque no hay juicio de las elecciones que venimos a hacer. El honor está en esta tierra y no en lo que vamos a obtener en vida, más allá de la vida, con lo que hacemos acá. Bueno, y vamos con Isabel la Reina, una palabrita y ya seguimos con el resto del relato de Felipe. Isabel la reina había nacido para ser reina, y la vida me engañó, podría cantar O ella. sea, ella tenía la idea esa, pero Claro, no tenía padres reyes, o sea que estaba... claro. Y esto la enfrentaba con la manera en que se relacionaba con los demás desde su lugar de princesa a punto de ser reina.
Sin embargo, tuvo alguien que la llevó a quien le hizo entender que podía ser real sin tener padres reales. Y eso es muy importante, porque ella se ubicó como una realeza sin reino, pero con el gran reino del espíritu Claro. a favor de Fue, ella. bueno, estos cuatro relatos tenían algo en común, por eso los analizamos juntos. Ahora vamos al quinto y último relato, que se Que llama es David el Amado. perfecto. Deseo hablarles ahora de cuando se llega a la tierra sin karma y solo con una misión. Deseo hablarles ahora de David el Amado. Al nacer, a David le faltaba una parte del cerebro. Era un niño inteligente, poseía todas las facultades de la conciencia, pero las partes que le faltaban eran aquellas que controlaban su crecimiento. Y así fue como los médicos supieron que David no viviría por mucho tiempo, pues no había forma de que pudiera hacerlo sin las partes del cerebro que le faltaban. El único propósito de ser de David era el cumplimiento de una misión. Aunque todavía no era evidente, así sería andando el tiempo. David tenía unos padres jóvenes que le amaban tiernamente y él mismo se rodeó de otros que también lo amaron tiernamente. Fue así como David llevó una vida extraordinaria durante los pocos años que permaneció en el planeta. Hubo quienes lo llevaron a lugares de un niño que un niño jamás habría visto. Se vio inundado de amor y le ofrecieron todas las oportunidades para aprender. Y sin embargo, murió cuando tenía 12 años. Pues la misión de David en este planeta fue la de ofrecer un don a sus padres. Claro que si les dijera que eso fue un don, los padres se hubieran sentido insultados. Jamás habrían pasado una época peor en su vida debido a la pena que les causó su fallecimiento. A la herida de sus corazones no les habría servido de nada conocer la misión de David. Lo mismo sucede con ustedes, queridos míos, cuando se enteran de que alguien ha fallecido. En ese momento tampoco les ayuda en nada saber qué fue lo apropiado. Pues cuando llega ese momento, el dolor está ahí y ninguna cantidad de sabiduría espiritual puede disminuir la angustia de la emoción. El dolor del corazón es la mayor herida a la que cualquier humano se enfrenta. Así, David, aquel precioso pequeño, fue echado de menos con tristeza. Y sus padres lo lloraron, como es apropiado para estos casos. Pero deben comprender que David tenía un acuerdo establecido con sus padres y que ellos tenían un acuerdo establecido con David. El fallecimiento de David les ofreció una ventana de oportunidad, incluso mientras estuvieron en sus momentos más bajos, pues los dos jóvenes padres descubrieron un camino de iluminación acelerada y su búsqueda de la paz dieron un paso que jamás habrían dado de no haber sido por el don de David. Y así fue como ese padre y esa madre vivieron vidas muy iluminadas y se convirtieron en sanadores, cada uno de los cuales atendió y ayudó a otros a lo largo de los años. Así, la pena se transformó en alegría y sanación. Y así como se completó en su iluminación y como se realizó su karma, gracias al don de David el Amado. ¿Qué derroche hubiera sido si los padres de David no hubieran visto nunca el don y en cambio se hubieran mecido en el dolor y hubieran dejado que sus vidas se consumieran? Toda la misión de David consistió en permitir la iluminación y la sanación de cientos de humanos en el futuro, un futuro en el que David nunca estaría. Su amor estuvo en el don que ofreció a los jóvenes padres, y el amor de estos estuvo en la capacidad para ver el don y buscar qué significaba. Así pues, el sacrificio aparente de uno creó la alegría de muchos. La belleza espiritual de esto es que David es eterno, y los 12 años que pasó ofreciendo su don fueron un momento fugaz en una línea de tiempo con un acontecimiento mucho más grande, la elevación del planeta Tierra. Acá termina el relato y viene la postdata del autor que le va a leer María Elena. Bien.
Esto es muy jugosa, que es la propia historia de Lee Carroll, que es el canalizador original de Cray. Lo único que yo quería hacer cuando era un niño era formar parte del ejército. Jan, que era su esposa en ese momento, verificará, incluso hasta en el presente, que cuando veo a hombres y mujeres uniformados, tengo la sensación de que yo debería estar con ellos. Cuando tenía 8 años me ingresaron en una escuela militar y pasé 3 años en ella solo, como interno. Sabía cómo serían las cosas en el ejército y sin embargo nunca ingresé en él. En cierta ocasión, en que me encontraba en el puente de un barco en San Diego, reconocí la silla en la que solía sentarme y supe que estaba destinado a la Marina. Abrigaba la sensación de que tenía mi propósito. Pasé por la educación paramilitar del ejército en la escuela superior e hice planes para graduarme como militar en los años universitarios posteriores, solo para seguir una carrera en la Marina. Pero eso no era más que un residuo de una vida pasada. Y las cosas que hizo Dios para mantenerme alejado de la Marina fueron extraordinarias. Lo primero fue que empecé a tener alergias. Durante mis años universitarios fui llamado a filas para ir a Vietnam. Me sometieron a un examen físico y me rechazaron como no apto. Me dijeron: usted no puede pertenecer al ejército porque tiene alergias. Ahora sé por qué. Dios hizo que yo tuviera alergias. Más tarde descubrí que incluso me mareaba en el mar. ¿Se imaginan a un oficial de la Marina inclinado sobre una barandilla en medio de una batalla? Esto es un chiste cósmico. Luego, a la edad de 50 años, descubrí que había nacido con solo un riñón. Jamás habría podido pasar un examen físico completo para ingresar en la Marina. Simplemente era totalmente imposible que yo pudiera estar en el ejército en este país. Y aún así, era todo lo que quería hacer. Pasé por un periodo de vida tras otros de servicio militar. Fue natural que al llegar esta vez tratara de hacer nuevamente lo mismo. El haber nacido en mi grupo kármico en la ciudad naval de San Diego fue un verdadero desafío para alguien que tenía un residuo kármico de la Marina, y encima haber sido ingresado en una escuela militar a los 8 años, pero tenía una misión espiritual que cumplir. Así que Dios puso trabas en mi camino para mostrarme la diferencia entre un residuo de la vida anterior y un contrato. Tardé hasta bien entrados los 40 para encontrar mi misión, y siempre seguía preguntándome si debía haber sido un oficial de la Marina. Y el humano con el que tengo un acuerdo está aquí junto a mí, en referencia a la mujer de Lee, Jan Tober. Fue ella la que conservó el lugar para mí y quien me hizo llegar a donde estoy, del mismo modo que lo hizo el padre de Felipe. Así quizás ahora algunos de ustedes comprendan mejor la participación de Jan en el trabajo de Cryan, sobre la que he hablado en otras publicaciones. Fue profundo, es un contrato kármico, es una misión, y estoy contento de que Dios me honrara con las trabas que impidieron que siguiera un falso camino, y con la compañera que me iba a mostrar el camino correcto. Bueno, ahí terminamos con la explicación de esta parábola, la parábola 18, que hemos completado, 5 lecciones kármicas. Nos queda un poquito de tiempo más para que digas algo que quieras decir. Bueno, esto en particular, habla de esto último porque habla específicamente de Lee Carroll, ¿no? Así que dedicar unos minutos a eso, por favor. Es impresionante cómo cada uno de... es decir, a mí me transporta a analizar la propia vida. ¿Será que habré nacido para eso? Es decir,
todo me lleva a darse cuenta que, que lo que consideré penurias o injusticias o cosas que en el camino no nos agradan del todo, cómo son los pinchazos o el catalizador del cambio para que podamos ver esa ventana de oportunidad y podamos descubrir verdaderamente la vida como parte de un plan de Dios, y que en la que, encontrando esa misión, podemos ayudar enormemente al planeta. No hay que ser un canalizador como Lee, no hay que ser un abogado exitoso como Juan el Pescador. Hay que encontrar en la vida propia eso que es la misión que vinimos a hacer. Y creo que esta parábola está tan explicado, tan acabadamente, que no podemos dejar de vernos desde el día en que nacimos, todas las oportunidades que hemos tenido de verdaderamente descubrir cuál es esa misión para nosotros, esa misión que va a generar la energía que va a ayudar de verdad al planeta. Y eso es la satisfacción que nos deja el poder difundir esta información, porque muchas veces quedamos ahí en la frustración de que yo ahora soy abogado y quería ser pescador, o al revés, o el profesorado de matemática que no alcancé, o la carrera de contador que tampoco lo fui. ¿Por qué? Porque estaba destinada realmente a buscar filosóficamente algo que no me iba a dar de comer mucho, pero que sin embargo iba a hacer que mi vida pudiera encontrar a Dios dentro mío. Si hay una misión, es la de la iluminación en este plano y en este momento del planeta en que tenemos todas las oportunidades, todo el conocimiento y todo las ayudas que tenemos en este momento de este gran cambio que se está produciendo en el planeta. Hemos nacido en este momento justamente para eso. Así que nos invito a bucear en todas esas experiencias pasadas desde el momento del nacimiento, que todas tienen un valor impresionante para cada uno. Quizás nosotros le disminuimos el valor a nuestras experiencias en relación con otros. Claro, pero además por ahí, porque no nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Nos ponemos a pensar, bueno, qué injusta que es la vida, mira, yo me quise dedicar a esto, no me va bien en esto, tendría que cambiar de profesión. Y bueno, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo prácticamente no elegí la carrera de contador público. Mis padres vieron que yo tenía cierta facilidad para los números, porque de chico con un juego aprendí sin saber cómo las tablas, y ellos pensaron que yo era un genio matemático, y fue todo lo contrario. Yo después, cuando tuve que dar las materias del ciclo matemático en la carrera de contador, las tuve que dar más de una vez cada una, porque mi cerebro no se concentraba lo suficiente, y es algo que comprobé, digamos, en un estudio que me hicieron hace poco tiempo. O sea, yo toda mi vida tuve dificultades para concentrarme, pero la perseverancia en decir yo me tengo que recibir de esto hizo que, bueno, que dieran por ahí muchos exámenes más de los normales. Tener que dar 2 o 3 veces una materia no es agradable para nadie, es frustrante, y pasar por todas esas pruebas para finalmente recibirme de contador y abrazar una carrera y decir, y esto era lo que yo quería.
cuando yo me di cuenta que no estaba tan satisfecho, pero que tenía un muy buen ambiente de trabajo, unos compañeros con los que me llevaba muy bien, ganaba muy bien, y sin embargo no estaba contento. Entonces yo ahí empiezo a buscar terapias, y derivo en finalmente tener un programa sobre terapias alternativas, y es ahora a lo que me puedo dedicar realmente todo el tiempo, y es lo que realmente me gusta hacer. Pero pasó toda mi vida antes, ¿no? Mi vida, hasta los 62 años estuve trabajando de contador público todo el tiempo. Terminé una relación de dependencia anticipada que yo podría haber trabajado hasta este año, y realmente cuando me fui de ahí pude disfrutar, digamos, de hacer este programa de radio, en vez de hacerlo una vez por semana, empezar a hacerlo 3 veces por semana, y después lo pasamos a 4 y agrandamos el horario. Y realmente ahí te das cuenta cuando vos haces algo que te gusta y que amás, lo podés hacer todo el día y no es un compromiso. Yo estuve en un lugar donde no siempre trabajé en el lugar que quería, me hacían hacer tareas que no me gustaban, eso me enfermó también, empecé a tener problemas de presión arterial, o sea que me enfermé haciendo tareas que no quería. Pero bueno, uno está en el fragor de que yo me dedico a esto, y bueno, inconvenientes puedo tener acá y puedo tener en otro lado, si me voy de acá. Entonces uno a veces no analiza a tiempo este tipo de cosas. Así que bienvenido el momento en que uno se da cuenta que tiene que cambiar y que tiene que dejar lo que le está haciendo mal. Y lo que nos está haciendo mal es que se nos acaba el tiempo, María Elena, así que contale a la gente cómo puede contactarse con vos, y así hacer el intento de decir, bueno, yo quiero ver con este mensaje de Crayon qué puedo hacer en mi propia vida. Bueno, yo tengo, es decir, atiendo individualmente, personalmente a las personas, ayudándolos justamente a internalizar la diferencia que hay entre un sistema tridimensional o cuatridimensional en el que estamos con lo que es el plan de Dios. Personalmente, perdóname, pero personalmente y online, porque no necesariamente online tiene que también, estar físicamente, o sea, puede estar en cualquier parte del mundo, vos te podés juntar igual con esa persona a través del Zoom, de cualquier dispositivo. Claro, en eso pongo a disposición todo lo estudiado, como vos decís, de la información que Crayon trajo al planeta a partir del año 1989. Así que más 54 911 5384 9186, estoy a disposición, ya sea para hacer un trabajo de descubrimiento de sí mismo en forma individual, y a través de talleres que voy a ir promocionándolos prontamente. Bueno, María Elena, nos tenemos que ir. Nos quedan dos lecturas más, dos parábolas más, y terminamos este ciclo que ha sido todo el año. Muy hermoso. Y que nos ha llevado un montón de aprendizajes, así que creo que tenemos que preparar un programa más de repaso de las 20, ¿no? De las 20, así decir una palabrita de cada una como para cerrar todo en otro programa, porque cada parábola ha sido algún aprendizaje, así que hay que buscar un Cada vez que me propones un trabajo me doy cuenta que necesito seguir estudiando. Claro, por eso. Así que bueno, te agradezco mucho porque sos la ventana de oportunidad. Bueno, nos vamos, le agradecemos a Claudia, Operación Técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao, muchas gracias. Gracias.